Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía, en esta ocasión de la semana que terminó el pasado 28 de junio. En el evento más importante de la semana, Banco de México mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia en 8.25% en una votación dividida donde uno de los miembros votó por bajar la tasa en 25 puntos base. Podría decirse que el tono del comunicado se suavizó un poco, ya que en lugar de referir un balance de riesgos para la inflación inclinado al alza, ahora se dice que persiste un alto grado de incertidumbre en los riesgos que pudieran influir sobre la inflación. No me queda claro que esta forma de expresarlo sea un movimiento hacia una situación de riesgos más balanceada para la inflación, ni que los riesgos al alza hayan disminuido. De hecho, siguen siendo más numerosos los riesgos que se identifican al alza, de los que mencionan la posibilidad de presiones en el tipo de cambio, la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos, aumentos a los precios de los energéticos y los agropecuarios que se deterioren las finanzas públicas, que la persistencia de la inflación subyacente produzca una mayor resistencia a bajar de las expectativas de inflación del mercado, el escalamiento de medidas proteccionistas a nivel global y que se generen presiones en los costos por la magnitud observada en las recientes revisiones salariales. Entre los riesgos a la baja de la inflación destacan una posible apreciación del tipo de cambio ante políticas monetarias más laxas y tasas de interés más bajas a nivel mundial, o en caso de alcanzarse mayor certeza en la relación comercial con los Estados Unidos. También si se presentan menores variaciones en los precios de la parte no subyacente, como los energéticos, o que las condiciones de holgura en la economía se amplíen más de lo previsto y esto influya en la inflación subyacente. La holgura de la economía, por cierto, se refiere a la diferencia entre el crecimiento económico observado y el crecimiento potencial. Si tenemos, un potencial de crecimiento de 2.5 y la economía está creciendo 1.2%, entonces se dice que hay una holgura negativa. El comunicado refiere que las condiciones de holgura de la economía se han relajado más de lo previsto y que el balance de riesgos para el crecimiento se ha tornado más incierto y ampliado su sesgo a la baja. Advierten que es particularmente importante que, además de seguir una política monetaria prudente y firme, se propicie un ambiente de confianza e incertidumbre para la inversión, que se consoliden las finanzas públicas, que se atienda el deterioro de la calificación crediticia soberana y de Pemex, que se fortalezca el Estado de Derecho abatiendo la corrupción y combatiendo la inseguridad. En esta gráfica puede verse la evolución de la tasa de interés de referencia en la línea azul, la inflación general en la línea roja y la inflación subyacente en la línea anaranjada hasta abajo. Si bien la inflación general está descendiendo y regresando al rango aceptable, lo que preocupa a la mayoría de la Junta de Banco de México es que la inflación subyacente no solo no está bajando, sino que incluso está aumentando en las últimas observaciones, aún a pesar de la notable pérdida de dinamismo en la economía. Luego de leer el comunicado me quedo con la impresión de que la mayoría de la Junta sigue decidida a mantener la postura actual durante los próximos meses para asegurar que la inflación se sigue reduciendo y no se ve por lo pronto en el futuro cercano un posible recorte a la tasa de referencia. En un entorno tan complicado como el actual, relajar la postura monetaria de forma prematura podría comprometer la estabilidad de nuestras variables financieras y la credibilidad del Banco Central, como ellos mismos lo han expresado en otras ocasiones. En una noticia sorprendente, las empresas que construyen ductos para transportar gas natural para la Comisión Federal de Electricidad dieron a conocer que la CFE había solicitado un proceso de arbitraje para anular ciertas cláusulas de los contratos y solicitar la devolución de ciertos pagos, mientras que el presidente incluso calificó los contratos de leoninos. Como lo comentó la agencia Moody's y algunos analistas, la decisión es negativa para el sector energético, ya que socava la confianza de los inversionistas y limita las posibles alianzas que la CFE podría hacer en el futuro. Con esta decisión se da otro paso atrás para el sector energético, que poco a poco se está tratando de regresar al control absoluto por parte del gobierno, además de que se golpea nuevamente a la ya de por sí lastimada confianza de los inversionistas. En el entorno global se realizó la reunión cumbre del grupo de los 20 países más desarrollados, a la que, por cierto, no asistió el presidente López Obrador, lo que resulta lamentable y francamente incomprensible, ya que México es una de las economías más abiertas del mundo y somos
enormemente interdependientes con muchos otros países. Con esta ausencia se pierden muchas oportunidades para influir en el entorno mundial, lo que desde luego nos puede afectar sensiblemente. En esta reunión, Trump anuncia que se reiniciarán las negociaciones comerciales con China luego de retirar el veto a la empresa Huawei, lo que resulta desde luego una noticia positiva, aunque ya veremos qué ocurre después con el mercurial presidente de los Estados Unidos. Pasando a los datos de la semana, el indicador global de la actividad económica se contrajo 1.4% real anual en el mes de abril, que como pueden ver en esta gráfica es la caída más marcada de los últimos años, de hecho, desde marzo del 2013. Desde luego que una caída de esta magnitud se explica en buena medida por la menor cantidad de días laborables del periodo de Semana Santa, y de hecho el INEGI reportó un crecimiento de 0.1% respecto a marzo, utilizando cifras desestacionalizadas. A pesar de ello, el resultado me parece bastante malo y confirma que la actividad económica sigue debilitándose. En esta gráfica podemos ver el crecimiento del IGAE en el periodo enero-abril, en el que la Semana Santa ya no marca diferencia, y como pueden ver, el ritmo de crecimiento de este año fue el más bajo en por lo menos 10 años. En esta siguiente gráfica pueden ver las variaciones reales anuales de los principales componentes del IGAE, con la industria en las barritas y los servicios en la línea azul, destacando que los servicios presentaron una tasa negativa por primera vez desde el 2013. La balanza comercial presentó un superávit de poco más de $1,000 millones en el mes de mayo, que se explica, por un lado, por un repunte en el crecimiento de las exportaciones automotrices, lo que desde luego es una buena noticia. Pero por otro lado, se observaron caídas en las importaciones de bienes de consumo y capital y una débil tasa de crecimiento en las importaciones de bienes intermedios, lo que en conjunto apunta a un debilitamiento más profundo en la actividad económica del país. La inflación general de la primera quincena de junio fue casi cero, lo que permitió el descenso de su comparativo anual hasta el 4%, tocando con ello ya el rango objetivo. Buena parte de la baja de la inflación se debió a reducciones importantes en los precios de frutas y verduras, así como de los energéticos, que son usualmente afectados por factores temporales y estacionales. La inflación subyacente, en cambio, se vio afectada por la aceleración en su componente de otros servicios y por un repunte en el componente de alimentos, bebidas y tabaco, como podemos ver en este cuadro del INEGI. En esta otra gráfica puede verse que la inflación general se ha venido reduciendo en las últimas quincenas, mientras que la inflación subyacente, que es la parte más estable de la inflación y un elemento clave para las decisiones de política monetaria, viene aumentando en las últimas quincenas. Las ventas minoristas mantuvieron en abril el mismo crecimiento de 1.6% real anual que mostraron en marzo, como podemos ver en las barritas de esta gráfica, siendo tasas positivas pero bajas, lo que abona también a la debilidad que vemos en la economía. Las cifras de actividad financiera perdieron fuerza en el mes de mayo, tanto en la captación, que creció 2.9% real anual, como en el financiamiento al sector privado, que creció 4.2% real anual. Por el lado de la captación se observaron contrastes marcados en sus componentes, con los depósitos a la vista en la línea roja cayendo marginalmente a tasa real anual y los depósitos a plazo en la línea azul creciendo 7.7% real anual. Por el lado del crédito se observó una marcada desaceleración en el que va destinado a empresas y personas físicas con actividad empresarial aquí en las barritas, al crecer 5.3% real anual. El crédito a la vivienda es el único que está ganando fuerza, aunque a tasas modestas, aquí se puede ver en la línea azul, creciendo 6% real anual, mientras que el crédito al consumo en la línea roja creció débilmente en el mes de mayo. En la semana que inicia tendremos nuevamente muchos indicadores y eventos a seguir, comenzando con el informe que el presidente López Obrador ha anticipado que rendirá sobre lo que va de su gestión. Desde luego, el plan de negocios de Pemex, que se espera desde hace tiempo, tendrá repercusiones importantes, ya que las calificadoras e inversionistas analizarán si resulta consistente y creíble para decidir sobre sus próximas acciones. Hay que recordar que si el plan no es convincente, podrían venir nuevas rebajas a la calificación de la deuda de Pemex y podría verse afectada incluso la calificación soberana del país. De los indicadores de México habrá que ver con detalle el consumo privado y la inversión del mes de abril, que muy probablemente continuarán mostrando malos resultados. En Estados Unidos,
Destacan los índices del ISM sobre todo el reporte de empleo del mes de junio, que es una de las piezas de información más importantes para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Y con esto concluimos este programa número 130 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les pareció útil, les gustó, que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los que también consideran que les pueda ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.